Buen día, nosotros somos el equipo compuesto por Camacho Nieblas Alessandra, Espinosa López Brenda Cecilia, Escobar López Ameyali Yael, Hernández Vargas Quisay, Padilla Arevalo Marcela Guadalupe y Lagunes Rodríguez Verónica. Y vamos a presentar el tema de estructuras de las aduanas. El primer tema que vamos a ver es lo que es el recinto fiscal, que es un espacio en donde todas las autoridades aduaneras realizan las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga, fiscalización y despacho aduanero. Si bien es cierto que existen otros espacios o inmuebles en donde se realizan las mismas actividades o parecidas, llamados recintos fiscalizados que veremos a continuación, su principal diferencia es que el recinto fiscal solo puede ser operado por personal de la aduana. Recinto fiscalizado. Un recinto fiscalizado es una concesión que se le otorga a particulares para que presten servicios de manejo, almacenaje y custodia de las mercancías en inmuebles que están ubicados dentro de los recintos fiscales. Esta concesión se otorga mediante una licitación conforme a lo establecido en el reglamento e incluye el uso, goce o aprovechamiento del inmueble donde se prestan los servicios. Para obtener la concesión de los recintos fiscalizados se deben de cumplir con una serie de requisitos. Como primera, debe ser una persona moral constituida dentro de las leyes mexicanas, con solvencia moral y económica. Debe de tener capacidad técnica, administrativa y financiera, así como la de todos sus accionistas. Debe de contar con experiencia en la prestación de los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías y estar al corriente con sus obligaciones fiscales. Para poder comprobar esto, deben de anexar a su solicitud el programa de su inversión y demás documentos que establezca el reglamento para poder acreditar que el solicitante cumple con las condiciones requeridas. El tiempo de las concesiones puede ser hasta por 20 años, pero se puede solicitar una prórroga a petición de las personas interesadas por un plazo igual. Esto se concede o se tramita siempre y cuando esta solicitud se tramite dentro de los últimos 3 años de la concesión y se cumplan con todos los requisitos previstos para el otorgamiento. Una vez que se termina la concesión o la prórroga, las instalaciones y adaptaciones efectuadas dentro del recinto fiscal, así como el equipo destinado a la prestación de los servicios que se trate, pasa en el estado en el que estén a ser propiedad de gobierno federal. Recinto fiscalizado estratégico. Es un inmueble que está ubicado dentro del perímetro de cualquier aduana, que es propiedad de algún particular, y este se habilita para la introducción de mercancías bajo un régimen aduanero denominado recinto fiscalizado estratégico. Este régimen permite introducir la mercancía extranjera, nacional o nacionalizada por tiempo limitado para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación y mensajería. En estos recintos se van a manejar todas las mercancías de procedencia legal, con excepción de petrolíferos. Las mercancías que se manejan en estos recintos fiscalizados estratégicos se pueden extraer del mismo para importarse definitivamente si son de procedencia extranjera. Pueden exportarse definitivamente si son de procedencia nacional. Se pueden retornar al extranjero o reincorporarse al mercado de origen nacional cuando los beneficiarios desistan del régimen. Se pueden importar temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía o pueden destinarse al régimen de depósito fiscal. Depósito ante la aduana. Lo primero que se debe tener claro es que es un depósito aduanero. Este se trata de una figura o régimen aduanero que permite almacenar mercancías bajo control de las autoridades aduaneras. Nace de la necesidad de los importadores, exportadores y pasajeros internacionales
de depositar sus diferentes tipos de mercancías en un lugar ubicado dentro de los recintos fiscales o fiscalizados destinados a este objeto, con el propósito de destinarlas a un régimen aduanero. Las mercancías que se encuentren en depósito ante la aduana podrán ser motivo de actos de conservación, examen y toma de muestras, siempre que no se altere o modifique su naturaleza para fines aduaneros, incluso para la toma de muestras. Artículo 23 de Ley Aduanera. Las mercancías quedarán en depósito ante la aduana en los recintos fiscales o fiscalizados destinados a este objeto, con el propósito de destinarlas a un régimen aduanero, siempre que se trate de aduanas de tráfico marítimo o aéreo. La Secretaría, mediante reglas, podrá autorizar su depósito ante la aduana en aduanas de tráfico terrestre. Las mercancías explosivas, inflamables, corrosivas, contaminantes o radiactivas solo podrán descargarse o quedar en depósito ante la aduana a su ingreso al territorio nacional o para extraerse del mismo, siempre que se cumplan con los siguientes requisitos. En primer lugar, que las mercancías cuenten con la autorización de las autoridades competentes. En segundo lugar, que el recinto cuente con lugares apropiados para su almacenaje, por sus condiciones de seguridad. Tratándose de mercancías radiactivas y explosivas que queden en depósito ante la aduana en recintos fiscales, las autoridades aduaneras las entregarán de inmediato a las autoridades y organismos competentes en la materia, bajo cuya custodia y supervisión quedarán almacenadas, siendo responsables ante aquellas en los términos del artículo 26 de esta ley. Mecanismo de selección automatizado. Una vez elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones, se presentarán las mercancías ante la autoridad aduanera y se activará el mecanismo de selección automatizado que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de las mismas. En caso afirmativo, la autoridad aduanera efectuará el reconocimiento ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal. En aquellos casos en los que por las características de la mercancía ésta sea de difícil identificación y no se tenga certeza respecto a la clasificación arancelaria, la autoridad podrá tomar una muestra de la mercancía para enviarla a un laboratorio del SAT, con la finalidad de que sea analizada y se pueda determinar la fracción correspondiente. Si durante la revisión la autoridad no detecta ninguna irregularidad, permitirá la salida inmediata del medio de transporte en el que se presenten las mercancías ante la aduana. Existen dos tipos de irregularidades, la irregularidad simple y la grave. Un ejemplo de irregularidad es declarar con error el dato de la fecha de entrada al país de la mercancía. Esta corresponde a una irregularidad simple, por lo cual la incidencia no merece la retención de la mercancía y el medio de transporte. Por lo tanto, el verificador certifica y libera el documento aduanero y el medio de transporte. Me presento, mi nombre es Alessandra Camacho Nieblas. Continuaré con el quinto tema de esta presentación titulado Despacho aduanero. Antes de continuar, tenemos que tener en claro qué conforma el despacho aduanero. Bueno, esto es un conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos que deben realizar ante la aduana. ¿Quiénes lo realizan? Las autoridades aduaneras, quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sean los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales empleando el sistema electrónico aduanero. Mencionando lo anterior, a grandes rasgos, el procedimiento del despacho aduanero es el siguiente. Como primer parte, una vez realizado el pago de las contribuciones, se presenta la mercancía acompañada de la impresión simplificada del pedimento, que es donde entra el famoso semáforo fiscal. Aquí se presenta la mercancía acompañada de la impresión
ante el módulo del mecanismo de selección automatizado en las instalaciones de la aduana. En la parte 2, el mecanismo se activa. ¿Qué queremos decir con esto? Se lee el código de barras impreso en el pedimento y arrojará un resultado, que es el reconocimiento aduanero o desaduanamiento libre. En el tercer paso, veremos el reconocimiento aduanero, que es la revisión documental y el examen de las mercancías de importación, así como de sus muestras para llegarse de los elementos que permitan a las autoridades aduaneras cerciorarse de la veracidad de lo declarado ante la aduana. En el cuarto paso veremos el reconocimiento aduanero, donde se practica el recinto fiscal y por funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, donde los cuales son asignados de manera aleatoria para la revisión de las mercancías mediante el sistema. Continuando con el proceso de despacho aduanero, nos situamos en el punto número 5. El verificador podrá solicitar que bajen las mercancías del medio de transporte para revisar sus características físicas. En este caso, a efecto de constar que la fracción arancelaria declarada en el pedimento sea correcta, se revisará la documentación anexa al pedimento y veremos que ampare la mercancía que se presenta. Se verificará que se cumpla con las regulaciones y las restricciones no arancelarias correspondientes para que la mercancía pueda importarse finalmente. En el caso número 6 veremos los casos por los que las características de las mercancías sean de difícil identificación y no se tenga certeza respecto a la clasificación arancelaria. Por ejemplo, que los productos sean químicos, textiles, etc. En este caso, la autoridad podrá tomar una muestra de mercancía para enviarla a un laboratorio del SAT, con la finalidad de que sea analizada y se pueda determinar la fracción correspondiente. En el caso número 7, vemos la opción de que no se detecte ninguna irregularidad permitida. Esto nos dará paso directo a la salida del medio del transporte. Y en el caso número 8 son los medios no intrusivos para la revisión de las mercancías, que consisten en rayos X, rayos gamma y binomios caninos. Estos nos ayudan para tener un medio o servicio con que se cuente y se facilite el reconocimiento para la inspección o la verificación de las mercancías. Cuando la autoridad aduanera detecte alguna irregularidad en la mercancía o en la información asentada, en el pedimento se levantará una acta circunstanciada de hechos donde se describa tal situación y se indique el fundamento legal que aplique en cada caso en particular. Los procesos mencionados anteriormente nos van a llevar a dos casos. Una irregularidad grave en la cual se embarga precautoriamente la mercancía, es decir, que queda bajo resguardo de la autoridad aduanera hasta en tanto el importador solventa la irregularidad detectada, y las irregularidades simples, que son la otra opción, en las que únicamente se hace acreedor a una multa pero puede retirar la mercancía de la aduana. Bueno, ¿qué es un ejemplo de irregularidad grave? La irregularidad grave es no cumplir con una regulación y restricción no arancelaria, la mercancía no declarada, que el domicilio o el nombre del proveedor en el extranjero sea falso o inexistente, un valor declarado inferior en un 50% al valor de transacción de mercancías idénticas. Y el ejemplo de una irregularidad simple se basa en declarar con error el dato de la fecha de la entrada al país de la mercancía, alguna grave de identificación, la clave de país de origen. Una vez que la mercancía ha cumplido con las formalidades del despacho aduanero, con o sin reconocimiento aduanero, se podrá reiterar la mercancía de la aduana. Con esto concluyo el tema de despacho aduanero y continuamos con el tema número 6. Gracias. Mi nombre es Amayali Escobar y yo les voy a hablar sobre el tema prevalidación y validación. La prevalidación y la validación de la información no limita las facultades de comprobación de la autoridad a efecto de verificar la verdad de lo declarado, porque dicho procedimiento no debe ser considerado como una resolución favorable a quien realice la operación. ¿Y en qué consiste la prevalidación?
La prevalidación consiste en comprobar que los datos asentados en el pedimento estén dentro de los criterios sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos, conforme se establezca por el Servicio de Administración Tributaria para ser presentados al sistema electrónico del propio servicio. Los criterios que debe cumplir la prevalidación de pedimentos son el criterio sintáctico, el catalógico, el estructural y el normativo. En el criterio sintáctico, el sistema verifica que la información declarada en cada campo del pedimento sea válido conforme a la cantidad real de caracteres que debe contener cada campo. En el criterio catalógico, se refiere al proceso que realiza el sistema para verificar que la información descargada en el pedimento concuerde con lo establecido en el anexo 22, es decir, confronta que las claves asentadas en el pedimento se encuentran contenidas en el citado anexo. En el criterio estructural, el sistema verifica que la cantidad de campos que deba contener el pedimento sean los que realmente existen. En el criterio normativo, se refiere a que el sistema verifica la información descargada en el pedimento coincida con la normatividad vigente. ¿Qué es la validación? Es el pago que realiza el agente aduanal a la empresa que brinda el servicio de conexión de sistemas al validador de la AGA. Dicho lo anterior, podemos decir que el concepto de validación se puede ubicar o no en la cuenta de gastos, dependiendo de cómo fue el acuerdo comercial entre el agente aduanal y el importador o exportador. Es decir, si se pactó una tarifa de servicios donde se desglosa este concepto, por ende, este podrá ser ubicado en la cuenta de gastos. Por el contrario, si la tarifa pactada no expresa este rubro, no tendría por qué existir el cobro en la cuenta de gastos. Un ejemplo claro de una prevalidación de acuerdo al anexo 22 es un pedimento. ¿Y de qué nos habla este anexo? Dicho anexo nos habla de las reglas generales de comercio exterior. En pocas palabras, es el instructivo para el llenado de los pedimentos. Para este ejemplo mencionaremos un pedimento complementario, el cual se lleva a cabo cuando se realizan exportaciones de insumos cuyo origen es de un país diferente a los que están efectuando la operación. Reconocimiento aduanero. El reconocimiento aduanero consiste en el examen físico y documental de la mercancía de importación y exportación, y en su caso, cuando es mercancía de difícil identificación de la toma de muestras, para llegarse de elementos que ayuden a precisar la veracidad de lo declarado en la documentación aduanera. El reconocimiento aduanero es un mecanismo de selección automatizado. Se lleva a cabo en los módulos de selección automatizada en las aduanas, mejor conocidos como semáforos. Para su activación, se requiere el documento de operación para despacho aduanero, DODA, ya que contiene un código QR que lo permite. El reconocimiento podrá ser verde, lo que significa que el dictaminador aduanero solo efectuará revisión documental del despacho, o rojo, que significa que este elemento también hará una inspección de mercancía. El reconocimiento aduanero se realiza en dos etapas. La primera es la revisión documental, que es por pedimento, y la revisión física de la mercancía, que es por vehículo. En general, el pedimento debe llevar la siguiente información: clave, campo de observaciones, claves identificadores de partidas, confrontación SAI y coincidencia de documentos. Anexo al pedimento, al verificador se le deberá presentar la siguiente documentación: factura, conocimiento de embarque, documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, RRNA, documentos que comprueben el cumplimiento de las NOMS, origen, mercancía sujeta a cuotas compensatorias, mercancía por la que se haya solicitado el trato arancelario preferencial y programa INMEX. En cuanto a la revisión física, consiste en el conteo de la mercancía, descripción, unidades de medida, número de piezas, naturaleza, clasificación arancelaria, origen y demás características físicas de la misma, cumplimiento de las NOMS de información comercial o de certificación.
Verificador aduanero. Comúnmente conocidos como revisores de mercancías, realizan la función de reconocimiento aduanero. Son los encargados de que el despacho de las mercancías se lleve de acuerdo a las formalidades que para tal efecto señala la ley aduanera, su reglamento y las reglas generales de carácter de comercio exterior. La función del verificador consiste en que registra el documento aduanero en el libro de gobierno con los siguientes datos: cantidad de documento aduanero, número de documento aduanero, verificador asignado, número de operación y hora de reconocimiento. ¿Cuál es el proceso de las inspecciones? Aunque Manual de Operación Aduanera del SAT reconoce distintos tipos de reconocimiento aduanero, de acuerdo con el tipo de aduana, aduana fronteriza, aduana interior y aduana marítima. Este es el proceso general que debe seguirse. El verificador visualiza en el sistema el número de documento aduanero sujeto a reconocimiento aduanero. El verificador realiza la revisión de documento aduanero. El verificador inspecciona físicamente la mercancía. En caso de que el verificador detecte alguna irregularidad durante el reconocimiento aduanero, procede a levantar el acta correspondiente. En algunos casos se levanta el acta de procedimiento administrativo en materia aduanera, AMA. Si la incidencia no merece la retención de la mercancía y el medio de transporte, el verificador certifica y libera el documento aduanero y el medio de transporte. En cuanto a la cantidad de mercancía que debe revisar el verificador, en la importación, la mercancía sensible es el 20% del embarque, mercancía que requiera maniobras 10% y mercancías textiles 20%. En la exportación, para exportaciones definitivas o retornos de importaciones temporales, se practicará el reconocimiento sin que las mismas se descarguen de los contenedores. El retorno de textiles deberá ser el 20% del embarque. Buenas tardes, mi nombre es Kisay Hernández. Yo les voy a hablar sobre lo que es un dictaminador. Bueno, un dictaminador es la persona física autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para practicar el segundo reconocimiento en las aduanas que prestan el servicio. El segundo reconocimiento consiste en el examen de las mercancías de importación o exportación, así como de sus muestras, para llegarse de elementos que ayuden a precisar la veracidad de lo declarado, respecto de los siguientes conceptos. Punto 1. Las unidades de medida señaladas en la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, así como el número de piezas, volumen y otros datos que permitan cuantificar la mercancía. Inciso 2. La descripción, naturaleza, estado, origen y demás características de las mercancías. Tercer punto, los datos que permitan la identificación de las mercancías en su caso. Ahora bien, en el artículo 174 nos dice que la Secretaría otorgará autorización de dictaminador aduanero a las personas que cumplan con ciertos requisitos, los cuales los tengo aquí mencionados. Como primer requisito nos dice que debe ser ciudadano mexicano. El segundo punto nos dice no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional que merezca pena corporal. El punto número 3, gozar de buena reputación personal y ser de reconocida probidad y honradez. Inciso 4, no ser servidor público ni militar en servicio activo ni haber prestado sus servicios en la Administración General de Aduanas. Inciso 5, no tener parentesco por sanguíneo en línea recta sin limitación de grado y en colateral hasta el cuarto grado, ni por afinidad con el administrador de la aduana donde preste sus servicios. Punto número 6, presentar y aprobar el examen psicotécnico. También nos dice que el SAT podrá cancelar las autorizaciones de los dictaminadores aduaneros por cualquiera de las siguientes causas, aplicando el procedimiento que establece el artículo 144A de esta ley. Las sanciones. Los dictaminadores serán responsables de las irregularidades que cometen el dictamen que elabore. En el caso de que aplique una sanción como consecuencia a una irregularidad cuya responsabilidad sea exclusiva del dictaminador aduanero, no se fincará ninguna responsabilidad adicional ni se impondrá sanción alguna a la empresa para cual esté prestando sus servicios dicho dictaminador.
En nuestro siguiente punto hablaremos sobre los bancos. La banca en el comercio exterior y aduanas. Los bancos cumplen una multitud de funciones en el desarrollo natural del comercio internacional, entre las que se pueden destacar intermediación, garantía y financiación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de implementar medidas que permitan simplificar los pagos dentro del sistema tributario, pues ha hecho diferentes cosas o puntos para facilitar todo el proceso. Asimismo, la Tesorería de la Federación o TESOFE, con fundamento en la Ley de Servicios de Tesorería, autoriza como auxiliares de tesorería a las instituciones de crédito. ¿Qué instituciones? A algunos bancos, para operar los módulos bancarios instalados en los recintos aduanales y o sucursales bancarias habilitadas o autorizadas, así como para operar bajo el esquema de pago electrónico centralizado aduanero, en virtud de que cuentan con la infraestructura adecuada, facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales relativas al comercio exterior en beneficio de los contribuyentes. Asimismo, la legislación fiscal federal, establece como obligación de las instituciones de crédito, entre otras, la de recibir y procesar pagos y formularios fiscales por cuenta de las autoridades fiscales, en los términos que mediante reglas de carácter general establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las instituciones bancarias autorizadas como auxiliares de tesorería han venido facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales en beneficio de nosotros, de los contribuyentes, coadyuvando así con el proceso de modernización de la recaudación en todo el país. A fin de que el personal de los bancos autorizados lleven a cabo en forma adecuada los procedimientos relativos a la recepción de los formularios fiscales autorizados para comercio exterior, así como la concentración de ingresos, se elaboran diferentes tipos de que serían instructivos, el cual es aplicado por todas las instituciones de créditos autorizados.